Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia. La pérdida de una suma millonaria destinada al Fondo para la Paz llegó al Consejo de Seguridad de la ONU. Ante este escenario internacional, el jefe de la Misión de Verificación de Paz en Colombia pidió una exhaustiva investigación. El gobierno lo niega. Les contamos. En Noticia Argentina, con indignación reciben los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por haberlos espiado durante un año. La medida ilegal se produjo después del hundimiento del submarino. Vamos a profundizar en ello. En Noticia Palestina, este viernes el presidente Mahmoud Abbas exigió el fin de la ocupación de Israel en el marco de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Belén. Biden señaló que no ha cambiado su compromiso con la solución de 2 estados establecido por la ONU en 1967. ¿Habrá algo de sinceridad en esas palabras? Bueno, pues vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la misión de verificación de este organismo en esta nación pidió investigar denuncias de malversación de recursos para la paz. Asimismo, en este escenario, el padre Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad, presentó el informe final y pidió a la comunidad internacional que se suspenda la cooperación para la guerra. Vamos a verlo. El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia habló ante el Consejo de Seguridad. Allí pidió transparencia en el uso de los fondos para la paz y exigió que las autoridades investiguen a fondo los posibles actos de corrupción. Recientemente se ha expuesto información preocupante sobre el presunto uso indebido de recursos considerables de regalías de la explotación de hidrocarburos que se habían asignado para la aplicación de proyectos dentro de los programas de desarrollo con un enfoque territorial o PDET, según sus siglas en español. La transparencia en el uso de financiación valiosa para la paz exige que cualquier posible acto de corrupción sea cabalmente investigado por las autoridades y confío en que así será. El representante especial del secretario general aseguró que urge una reforma rural y garantías para la participación política. Recientemente tuve la oportunidad, junto con las representantes de ONU Mujeres, de reunirme con algunas de estas nuevas parlamentarias recién elegidas. Expresaron su determinación clara de adelantar muchas cuestiones en el Congreso, incluidas las disposiciones relativas al género del acuerdo de paz. Esperamos que el nuevo Congreso avance de manera considerable en la aprobación de más de 30 normas relacionadas con la paz que todavía están pendientes de aprobación. Asimismo, mostró su preocupación por el aumento de asesinatos de quienes depusieron las armas. En total, señaló 331 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Recordamos constantemente los obstáculos serios que quedan para consolidar la paz. Uno de los principales es la violencia persistente contra las comunidades, líderes y excombatientes de distintos departamentos. De igual manera, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rux, hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional y pidió que se frenen los recursos para la guerra contra el narcotráfico y que las naciones consumidoras asuman su responsabilidad. Por eso pedimos hoy que si ha de haber ejércitos, sean ejército y policía para la paz, no para la guerra. Y pedimos a la comunidad internacional que no nos dé nada para la guerra. Queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación después de tanto sufrimiento.
El informe subraya que entre enero y mayo del 2022, 60.765 civiles han sido confinados y más de 33.800 personas han sido desplazadas forzosamente, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas. Cifras que se conocen a menos de un mes de que el presidente Iván Duque termine su periodo presidencial. Presentábamos el informe de nuestra corresponsal en Bogotá, Viviana Bello, con quien conversamos a esta hora, también desde la capital colombiana. Hola Viviana, buenas noches. ¿Qué ha dicho el gobierno después de este informe de la Comisión de la Verdad y de estas fuertes declaraciones de Carlos Ruiz Massieu, que es el representante en Colombia de la Comisión de Verificación de la ONU por el mandato propio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Y además de lo que ha dicho el gobierno, no ha dicho, ya me lo contarás, ¿qué ha pasado con la investigación por los 500 mil millones de pesos que iban para el Fondo para la Paz y que no aparecen? Tatiana, feliz noche. Pues mire, son varias cosas. Lo primero es que el exconsejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, hace 8 días se presentó ante la Fiscalía General de la Nación. Él ha dicho que desde hace un año había recibido unas denuncias por la desviación de estos recursos y que él se dirigió a la oficina, a la Secretaría de Transparencia de la República y que allí en presidencia le habían dicho que habían enviado copia a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría donde iniciarían estas investigaciones. Sin embargo, el presidente de la República, Iván Duque, a menos de unos días de dejar el poder, lo que ha hecho, digamos, es tratar de negar este robo de los recursos para la paz, más de 120 millones de dólares. El día de ayer aseguró que sobre estos dineros no hay ninguna evidencia, que no se conoce sobre el pago de estas coimas y sobre la desviación de estos recursos. Y en esa misma línea de negar y de tapar y de esconder un poco lo que ha sucedido con estos recursos que estaban destinados desde un inicio para 178 municipios PEDET, para los más afectados por la guerra y que no llegaron, pues también lo ha acompañado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ayer en este Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas aseguró que no hay denuncia formal de corrupción en los fondos de paz y que no se conoce hasta el momento. Es más, hizo un llamado a que la ciudadanía denuncia. Sin embargo, pues lo que sí es evidente, Tatiana, y digamos que eso no solo lo recoge la prensa nacional, sino los medios internacionales, y por eso es que llega hasta allí el jefe de la misión de verificación de la ONU con este llamado a que se investigue, es que hay evidencia, que hay pruebas suficientes para que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades adelanten los procesos correspondientes, las investigaciones. El Partido Común es que también se ha visto afectado, por supuesto, porque estos recursos no llegaron para esas zonas veredales ni para esos proyectos de paz. Ha anunciado acciones jurídicas que va a adelantar la semana que viene, también el senador Iván Cepeda, pero de momento no se conoce una respuesta contundente por parte de la Fiscalía General de la Nación, tampoco por parte de la Contraloría y mucho menos por parte de la Procuraduría. Gracias, Viviana. En todo caso, un asunto de seguimiento permanente. No puede quedar una situación de estas en la impunidad, es lo que se ha dicho ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tantas organizaciones de derechos humanos en Colombia. Gracias, Viviana. Buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Alfonso Mena, periodista, abogado, historiador. Nos acompaña desde Cali, en Colombia. Luis Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis Alfonso. Muy pendientes de esto que resulta cada vez un poco más enredado o tal vez más turbio el poder saber específicamente con exactitud qué fue lo que pasó con ese dinero. Si es esa suma, que además es exorbitante para Colombia, 500 mil millones de pesos para la paz, para 178 municipios que hoy sí que lo necesitan porque además siguen siendo blanco del conflicto armado interno que vive Colombia. Así que conocer primero qué consideración tienes con respecto a lo que desde el momento en que se denuncia hasta hoy, que ha pasado casi un mes, lo poco que se sabe. Bueno, el gobierno nacional, como decía Viviana, pues lo único que ha hecho es hacer lo que ha venido haciendo siempre, y es el negacionismo. Pero la verdad es que hay unas cifras exorbitantes. Incluso se está hablando de que para un periodo de 10 años de la implementación del acuerdo de paz
estaban destinados 7.700.000.000.000 de pesos, de los cuales en este momento solo quedarían 900.000 millones de pesos. De modo que es algo escabroso, ¿no? Es algo que impacta la forma como han raspado la olla por parte de un régimen como el de Iván Duque, que dijo que iba a hacer trizas el acuerdo de paz, pero que en el exterior presenta unos informes grandilocuentes diciendo que está cumpliendo con la paz, con su famoso programa de paz con legalidad, y en el plano interno no duda en hacer todo este manejo oscuro de los recursos de la paz. Y en términos inmediatos se habla de 4.400.000.000.000 de pesos, sobre los cuales se habría sacado una coima de 12% que se distribuiría o que se distribuyó o se habría distribuido. Eso está para la investigación y ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Un 5% para los congresistas que están involucrados en esto, especialmente el Partido Conservador, un 5% para altos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, que estarían comprometidos también con este asalto a los dineros de la paz, y un 2% para funcionarios de la Contraloría, aparte de las coimas que se habrían pactado con alcaldes de diferentes municipios de estas zonas, que como lo has explicado también pues requieren o hacen parte de lo que se denomina el programa de desarrollo en los territorios, que son los municipios afectados por el conflicto armado en nuestro país. De modo que este es un hecho de una enorme magnitud, de una enorme trascendencia negativa, que lamentablemente pues tiene que recibir en esos términos el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, y entrar a solucionarlo, porque le dejan casi raspada, como se dice popularmente en nuestro país, la olla de los recursos para la paz, y en un entramado de presunta corrupción de unas magnitudes enormes y lamentables. Luis Alfonso, que en este listado que haces es importante incluir también regalías de hidrocarburos, específicamente de Ecopetrol, que una parte, un porcentaje iría también para el Fondo para la Paz, para estos 178 municipios que tampoco fueron entregados. Exacto, es que estos recursos que maneja este fondo, ¿no? Lo que se denomina el OCAD, que es un órgano que maneja estos recursos para la paz, se llama OCAD Paz, un cuerpo colegiado de administración y decisión, así se denomina, así se traduce esta sigla, para manejar los recursos de la paz, del que hacen parte pues 5 miembros del gobierno, ministros, y el jefe del Departamento Nacional de Planeación, o de la Presidencia, perdón, también 6 gobernadores y 6 representantes de las universidades, 4 públicas y 2 universidades privadas. Este organismo colegiado era el que estudiaba, dilucidaba los proyectos, votaba y orientaba la aplicación de esos recursos, de modo que es un entramado muy grande, porque además la cifra es gigantesca, ¿no? Es una suma, imagínese usted, 7.700.000.000.000 de pesos, de modo que ¿de dónde se nutría o se nutre ese fondo? Pues de el Sistema General de Recursos de Regalías, entre los que se encuentran obviamente las regalías de los hidrocarburos, del petróleo, de Ecopetrol. Entonces, estamos hablando de todo un entramado en el que intervino una gran cantidad de integrantes del establecimiento del gobierno, del Ejecutivo, del Congreso y de poderes locales en aquellos municipios a los que estaban destinados estos recursos. Es imposible que ninguno de estos sectores que participan de este llamado CAD-PAS se enteraran. Y lo que ha dicho, además, recordamos una figura que en Colombia fue nombrada para supuestamente garantizar
la transparencia de estos organismos y que llegaran los dineros a los proyectos para la paz, no solamente para los exmilitantes de la extintas FARC, sino para las propias comunidades, es Emilio Archila. Él llegó también con un discurso muy grandilocuente, pero se va diciendo que él realmente no se enteró y que de lo poco que se enteró, pues que lo presentó hace un año ante la Fiscalía. ¿Qué creer ante eso? No, pues fíjese que se salió por la tangente el señor Archila diciendo que él había sido el primero en denunciar la desaparición de esos recursos. Pues lo cierto es que no hizo absolutamente nada, porque es que en las diferentes instancias del Ejecutivo, pues hay organismos también de supervisión, hay auditorías internas. Pero además de eso, fíjese, Tatiana, cómo es de complejo esto y de oscuro. Fíjese que se destinaron para que los órganos de control vigilaran la aprobación, porque primero tenían que ser estudiados y luego aprobados y luego destinados. Para que se vigilara todo ese proceso, se destinaron 61 mil millones de pesos para en los organismos de control, en primer lugar para el Departamento Nacional de Planeación, en segundo lugar 77 mil para la Contraloría y 15 mil para la Procuraduría. Con esa enorme cantidad de recursos que solamente se destinaron para la fiscalización de la aplicación de esos dineros de transferencia de hidrocarburos, pues eso no funcionó. Y la verdad es que la mayor parte de esos recursos está desaparecida. Entonces, ¿de dónde proviene el cálculo de los 500 mil millones de pesos que se ha denunciado que están desaparecidos de toda esta masa de recursos de la que estamos hablando, de toda esta masa gigantesca de recursos de la que estamos hablando? Pues de la distribución del 12% en coimas para funcionarios del gobierno, para congresistas y para alcaldes y personas vinculadas también a la Contraloría. Esto es realmente una vergüenza a nivel internacional, y que además sea el propio jefe de la misión de verificación de la ONU ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que diga que hay una gran preocupación. Él la opone además en términos de su puesto, pero sí pide que se haga una exhaustiva investigación. Esto es una verdadera vergüenza a nivel internacional, que todos esos que estaban allí sentados, además líderes mundiales, la comunidad internacional, tantos otros países que han acompañado el proceso de paz en Colombia, vea que ahora lo que se anhelaba, pues además hasta ese dinero se esfuma. Sí, es un verdadero escándalo. Y es la forma como este gobierno, que ha sido un gobierno nefasto para el pueblo colombiano, se despide. Claro que ellos en el plano nacional y en el plano internacional han desplegado toda una campaña de propaganda hoy en los principales diarios del país, en todos los principales diarios del país y en los regionales, publicaron avisos costosísimos de página entera mostrando los supuestos logros de este gobierno, en lo cual se han gastado una millonada pues en publicidad, y en la televisión y en las cadenas radiales de igual manera. La ofensiva propagandística del gobierno, del régimen de Iván Duque, ha sido enorme, y la cantidad de recursos que se han dilapidado en esa propaganda sobre sus supuestos logros a lo largo de estos 4 años, que afortunadamente ya se van a acabar, pues ha sido tremenda. De modo que estamos en presencia de una situación que, como he dicho, recibe el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, a la que tendrá que hacerle frente, porque son muchísimos los recursos que se han dilapidado. Luis Alfonso, pero fíjate algo. La implementación del acuerdo de paz es un propósito fundamental. Pero fíjate algo, avanzar además para que se realice una exhaustiva investigación, para que como tantos otros casos de corrupción en Colombia, pues no queden en la impunidad. Pero llega el presidente Gustavo Petro con el mismo fiscal general de Colombia. Exactamente, lo cual significa un obstáculo, una talanquera, no es una garantía, como él mismo lo ha planteado, lo planteó a lo largo de la campaña electoral, que sostenía que la actual fiscalía y su actual jefe no son prenda de garantía. Pero pues como le corresponde moverse en el campo del Estado de Derecho que nos rige en términos teóricos, conceptuales, constitucionales,
pues entonces toca esperar que se venza el plazo o el término de vigencia de la permanencia del señor Barbosa en la Fiscalía para que pueda ser presentada una nueva terna en la que estén incluidas personas en las que se pueda realmente confiar en que sí van a hacer investigación. Pero de todas maneras yo creo que hay numerosos mecanismos para que este caso no quede en la impunidad. Primero, para que se adelante una verdadera investigación, no se siga con el negacionismo como lo ha estado implementando el gobierno de Iván Duque, que ha negado por todos lados en el plano nacional y en el plano internacional. Pues por eso la vicepresidenta estuvo en la ONU negándolo todo, a pesar de la enorme preocupación que obviamente el representante del secretario general de las Naciones Unidas expresó en este encuentro internacional. Pero yo creo que hay muchos caminos que deben ser empleados, deben ser recorridos por el nuevo gobierno para que se muevan diferentes aristas institucionales en la investigación, en el esclarecimiento y en la probable recuperación de muchos de esos recursos. Lamentablemente ya empiezan a aparecer informaciones de cómo se han gastado recursos en asuntos suntuosos por parte de las personas que habrían sido destinatarias de estas coimas. Y eso es Colombia, lamentablemente. Lamentablemente, y eso es Colombia además ante el mundo. Para despedirte, Luis Alfonso, uno se pregunta si ante toda esta situación, y no solamente por la pérdida de esta suma millonaria, sino ver cómo se quebró durante 4 años la implementación del acuerdo de paz, los asesinatos de líderes sociales, de exmilitantes de las FARC, las masacres, digamos, en general todo esto, si de la comunidad internacional cuando de nuevo se le piden recursos para la paz, pues le apostará a ello. Yo creo que es muy importante en ese sentido, Tatiana, el planteamiento que hizo el padre de Ruth en el sentido de que Colombia no necesita recursos para la guerra, necesita recursos para la paz. Pero yo agregaría, y creo que en esa tónica debe estar el nuevo gobierno, en la construcción de un nuevo poder popular, de un poder popular en Colombia, o la simiente del mismo, debe estar en la tónica de que se implementen al tiempo que los programas para que realmente haya la aplicación del acuerdo de paz, mecanismos de fiscalización, mecanismos de control, porque es que aquí en Colombia se gastan unas sumas multimillonarias. Hay 32.000 funcionarios de los llamados órganos de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, que además cumplen funciones redundantes, y varias de esas funciones se chocan con las de la Fiscalía. Es el único país en el que existe una Procuraduría o Ministerio Público, también existe una Fiscalía con funciones redundantes. Por eso el presidente Petro ha planteado la urgencia de reformar la Procuraduría para que una gran cantidad de esos funcionarios vayan a constituir la Fiscalía Anticorrupción, precisamente para castigar, para investigar en primer lugar y para presentar ante los jueces los mecanismos que permitan castigar a los responsables de estos ilícitos, de esta defenestración de los recursos públicos. Yo creo que ahí se abre un camino, no va a ser expedito, no va a ser un camino de rosas, no va a ser inmediato, pero se inicia y tenemos mucha esperanza en que la construcción o la reforma de la Procuraduría y el traslado de esa gran cantidad de funcionarios de la Procuraduría que le cuestan un dineral al pueblo colombiano, a la Fiscalía, para conformar la Fiscalía Anticorrupción, va a ser muy importante en este proceso. Y en segundo lugar, y para terminar, Tatiana, el presidente electo Gustavo Petro planteó a lo largo de su campaña que el magistrado Velázquez, Iván Velázquez, liderara una campaña anticorrupción con el apoyo de las Naciones Unidas. Y yo creo que ese va a ser otro soporte fundamental, y creo que lo que ha ocurrido en las Naciones Unidas y las preocupaciones expresadas por Carlos Ruiz han sido o son fundamentales para que se inicie ese proceso y se acabe también con la impunidad. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Ya veremos lo que sucede. Sobre este último punto, solamente decir que, bueno, hay que tomarlo con pinzas, no sea que se ceda soberanía sobre la justicia a Naciones Unidas, pensando como esa especie de CICIG, que Colombia tampoco es Centroamérica, cada país tiene sus propias características. Pero bueno, esto es un asunto de una próxima conversación, si te parece. Muchas gracias, Luis Alfonso. Bueno, Tatiana, con mucho gusto. Lo que ha planteado el presidente Petro es que haya colaboración internacional en la investigación de la corrupción en nuestro país. Y bueno,
Para eso estamos todos los colombianos y tantos organismos de la comunidad y de la sociedad para hacer control político también sobre el tema de todas estas iniciativas. Un cordial saludo para toda la audiencia de Telesur. Por supuesto, si es así, pues que sea lo mejor, todo lo mejor para Colombia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Tatiana. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, con indignación reciben los familiares de los tripulantes del Ara San Juan el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por haberlos espiado durante un año. La medida ilegal se produjo después del hundimiento del submarino. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones. Iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. El mundo sintoniza Telesur. Juan Carlos Bartolota desde Argentina. Porque Telesur siempre da más. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Argentina, 3 jueces de Comodoro Pi sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri por el espionaje en el caso del Ara San Juan. La defensa de los familiares y el actual ministro de Justicia ven la decisión como un favor de los magistrados al expresidente de la Nación. 3 jueces, Pablo Bertuzzi, Mariano Lorenz y Leopoldo Bruglia, revocaron el procesamiento del expresidente Mauricio Macri por el presunto espionaje a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en el 2017. También se sobreseyeron a los otros integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia acusados por supuestamente no haber existido delito, pese a la existencia de informes, fotos y ciberpatrullaje que respaldaban la sentencia emitida el 1 de septiembre de 2021. La documentación fue hallada por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que denunció el caso en septiembre de 2020. De acuerdo con la causa judicial presentada por el juez Martín Brava, durante su gobierno, Macri mandó a espiar a los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia, con el rastreo de redes sociales, seguimientos y hasta el monitoreo de una misa de homenaje a las víctimas. Las investigaciones apuntan a que el Ejecutivo sabía dónde se encontraba el Ara San Juan y ocultó la información por casi un año. La abogada de los familiares del Ara San Juan, Valeria Carreras, denunció que la querella de Comodoro Pi no ha sido notificada y califica este momento como un golpe a la justicia.
La abogada prepara presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Bicameral de la Inteligencia sobre este caso. Los familiares de las víctimas también se han pronunciado. Somos los papás de Daniel Alejandro Polo. Señores jueces, hemos sufrido espionaje. Exigimos verdad y justicia. Señores jueces, ¿hasta cuándo seguiremos sufriendo? Ojo, no estamos solos. Un país quiere saber la verdad. Mamá de Luis Esteban García, verdad y justicia, sí hubo espionaje. Soy Vallejo Marta, hermana de Celso Vallejos. A más de 4 años de la tragedia, seguimos pidiendo verdad y justicia. Y sí hubo espionaje. Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, manifestó: cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban escondidas a la Rosada. No los sobresee la justicia, los salvan sus amigos. Sin mencionarlos, el ministro se refiere a los jueces Bertuzzi y Bruglia, quienes fueron trasladados sin curso al Tribunal de Apelaciones de Comodoro Pi. Durante el gobierno de Macri, también a Lorenz, denunciado por haber visitado la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos con Macri en la presidencia, una investigación que se cerró esta semana. Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Rosansky, es juez de la Cámara Federal Argentina, especialista en derechos humanos, nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Doctor Rosansky, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, buenas noches, un gusto. Muchas gracias. Dice la Sala 1 de la Cámara Federal porteña: los espías estaban haciendo tareas tendientes a preservar la seguridad del entonces presidente Macri. Ese es parte del argumento que han presentado. ¿Cuál es su lectura? Mire, si no estaríamos hablando de una tragedia, como fue la muerte de 44 personas en el submarino, esto sería risueño, porque el fallo, yo lo he leído íntegro, el fallo es triste, los jueces son tristes, es un fallo lamentable y bueno, es un desafío. Ahora el desafío lo tiene el gobierno argentino, no es la justicia. Le cuento rápidamente, la justicia argentina tiene una cantidad enorme de jueces, juezas, fiscales y fiscales que son maravillosas personas y juristas. Pero también tiene un sector corrupto que es una organización criminal, ya lo hemos hablado en este espacio, es una organización criminal que está asociada y forma parte de la banda de Mauricio Macri, y ellos han cometido una cantidad enorme de tropelías. Este espionaje sobre los familiares es una muestra de la falta de ética y moral que tenía esta gente y tiene, al punto de que ha mandado espiar familiares de víctimas de esa tragedia. La explicación que dan los jueces, insisto, si no fuera una tragedia, sería risueña, porque es ridícula directamente pensar que se espía a familiares de víctimas para proteger al presidente. ¿Hay posibilidades de avanzar hacia otra instancia judicial dentro de Argentina, doctor? Mire, sí, por supuesto, está la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal y se da una particularidad que también hay que tener en cuenta. Esa Cámara de Casación Federal tiene lo mismo que yo mencionaba antes, tiene una parte de sus integrantes que son decentes y tiene otra parte que no lo son. De la parte que no lo son están los que visitaban a Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos con la excusa de jugar al pádel. Esa gente es la que posiblemente, porque esto no sabemos todavía a quién le va a tocar, pero son los que van a tener que resolver. Y en última instancia quedará la Corte Suprema, que como también sabemos es la institución de la República Argentina que tiene una imagen más negativa de todas las instituciones argentinas. El 84% de la población argentina descree de su justicia. Entre aquellos muy cercanos al expresidente Macri o que lo han ayudado o que algo sucede en esa relación que no se conoce de una manera específica, están Pablo Bertucci, Mariano Lorenz y Leopoldo Bruglia, doctor. Porque ellos son los 3 magistrados de esta corte que toman esta decisión, de esta sala que toma esta decisión. ¿Quiénes son ellos? Mire, yo le puedo dar un dato de uno de los 3 que conozco, que es el primero que usted mencionó, Pablo Bertuzzi,
que en su momento fue designado en el tribunal que yo presidía, le he tomado juramento en su momento en el tribunal que yo presidía, y al poco tiempo, al darme cuenta de qué tipo de persona se trataba, insisto, bandido, lo denuncié, y él en ese momento logró ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires, también de una manera muy extraña. Y luego de ahí pasó a la Cámara Federal de Apelaciones, que es donde usted está mencionando, integra esa Cámara. Esa Cámara, a su vez, tanto Bertuzzi como Bruglia han ingresado sin concurso, cosa que en la Argentina no es posible. De modo que hay una contaminación muy fuerte. Lo que yo le menciono de Bertuzzi lo digo y me hago cargo porque yo lo he denunciado y porque me ha sucedido en el tribunal que yo estaba. Es decir, es ese sector, y por eso lo digo con tanto dolor, es un sector corrupto, que todo el resto es gente decente, que pues imagina que si no tuviéramos gente decente no habría país, ¿de acuerdo?, en el Poder Judicial. Acá estamos hablando de un sector corrupto que es una organización criminal. Y bueno, ahora el desafío es para todo el gobierno. Sobre todo porque hay pruebas, los familiares las presentaron, los abogados de los familiares las presentaron, la existencia de los informes, fotografías, ciberpatrullaje en redes sociales, es decir, que tenían los argumentos suficientes para establecer que sí hubo un espionaje ilegal por parte del Ejecutivo sobre los familiares de los más de 40 tripulantes del ARA San Juan. Estas pruebas se presentarán, supondríamos, en las siguientes instancias. Claro, yo imagino que sí, pero también cabe una reflexión. Si usted lee el fallo que estamos comentando, los 3 jueces estos, no hace mención a esas pruebas que usted está diciendo, como si no existieran. Y esa es la estrategia tradicional de la gente corrupta que está en un poder judicial. Es decir, cuando un juez no se refiere a la prueba, porque en este caso lo único que han dicho, lo acabo de leer, lo único que han dicho es que esto fue hecho para proteger al presidente de posibles atentados, una cosa descabellada, pero cuando hay ese nivel de corrupción en un sector del Poder Judicial... Eso es, doctor, judicial, revictimizar a los familiares. Además de víctimas, se revictimizan pensando que pueden cometer un atentado o cometer una agresión sobre el presidente de la nación. Eso es una revictimización. Es una revictimización y es una burla también porque son muy cínicos. Yo les recuerdo que cuando se entrevistaron, que ahora parecería que para prevención de esa entrevista han hecho el espionaje, lo cual es completamente falso además. Cuando se entrevistan, este hombre llega a la base naval de Mar del Plata vestido con jogging después de jugar al golf. Esto es para que tengan una idea del nivel de cinismo. Es decir, burlarse de víctimas, de familiares de víctimas que han perdido la vida es algo completamente inmoral, pero sí, digamos, acorde a la catadura de individuos como Mauricio Macri y sus cómplices. Doctor Rosansky, además de todo esto, quienes estaban alrededor del espionaje en la organización, la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, quienes estaban en ese momento acompañando toda esa estrategia de espionaje, también han sido sobreseídos. Así que hasta este momento lo que se percibe es esto, este halo de impunidad al respecto. De allí la preocupación de familiares y la preocupación también del gobierno cuando dice en ese tuit el ministro de Justicia, lo salvan los amigos. Bueno, esa impunidad a la cual usted se refiere forma parte de una estrategia de blindaje que se le organizó no solo mientras era presidente Mauricio Macri, sino sobre todo para lo posterior, es decir, estos años que están transcurriendo, tiene garantizado su blindaje de ese sector corrupto del Poder Judicial. Esta es la realidad, por eso el ministro habló de esa manera. La impunidad es absoluta. Mire, yo le voy a decir, y perdone la autorreferencia, yo mismo he sido espiado por esta gente, en este caso por la ministra de Seguridad, hoy presidenta del PRO, que es Patricia Bullrich, la recuerda usted. Y sobre ese espionaje estaba toda la documentación en la justicia federal y nunca sucedió nada. Es decir, cuando se garantiza impunidad a este tipo de gente, es completa. Es decir, ninguno de ellos va a ser afectado por la impunidad que se le ha garantizado. Nos dice usted, doctor Rosansky, que ahora el desafío es para el gobierno, para el Ejecutivo, para el gobierno del presidente Alberto Fernández. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo en este caso? ¿O qué debería hacer?
Mire, es una cuestión política, porque por un lado ustedes mencionaban, el propio ministro de Justicia, que es un hombre muy decente, ha explicado esto a partir de lo que significan los amigos del expresidente Macri. Esta es la realidad. El presidente es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho y además es hijo de juez, de modo que conoce perfectamente de lo que estamos conversando. Yo creo que cada vez hay más desafíos en la República Argentina, no solo para el tribunal que tiene que revisar este fallo, sino también para decisiones políticas. Es imprescindible tomar decisiones políticas, que espero que el gobierno las tome, respecto de los propios jueces, porque son jueces que están cometiendo hechos muy graves y frente a eso a veces hay que tomar decisiones políticas, desde mi punto de vista. Una reforma, por ejemplo, del sistema judicial, recordemos que fue parte de promesas de campaña del presidente Alberto Fernández. Sí, en realidad no se concretaron. Yo apoyé en su momento un proyecto de ley inicial que era un atisbo, era un comienzo. Nunca avanzó en el Congreso de la Nación. Yo cuando me refiero a decisiones políticas no son solo de proyectos estructurales de cambio, que es lo único que nos podría mejorar nuestro Poder Judicial, sino además de denunciar lo que hay que denunciar. A la Corte Suprema no se la ha denunciado. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, usted recuerda a Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, hemos denunciado a estos casos, fallos de la Corte Suprema. Y sin embargo esto tampoco ha progresado. Es decir, para mí hay una posibilidad política que es responsabilidad del presidente de la Nación, que yo tengo confianza que es un hombre muy decente, Alberto Fernández, y esto a lo mejor puede ser un detonante para que se tome esa decisión. El ministro por lo menos aclaró que se trata de la decisión de amigos del expresidente, y eso, bueno, obligaría a un segundo paso, a mi entender. Por último, y en clave electoral, ahora además que vemos cómo todos los aliados del expresidente Macri, a pesar de que se enfrentan entre sí, luego tomarán la decisión de quién será su candidato el próximo año a la presidencia de la Nación. Así que por eso le pregunto en clave electoral si esta decisión tendrá alguna implicación en este término electoral político. Yo personalmente no creo, porque acá la disyuntiva va a seguir siendo entre un sector como es la derecha regional que encabeza el partido o la coalición que integra Mauricio Macri, y lo que significa la democracia, porque esta gente no es democrática, esta gente se manifiestan públicamente a favor, no sé, en el último acto ustedes lo habrán visto, han puesto una guillotina en la Plaza de Mayo, en la última marcha que han hecho hace pocos días. Por supuesto es muy poca gente la que hace esto, pero la realidad es que representan un poder real, que son las grandes corporaciones, y en este caso asociadas al peor sector del Poder Judicial. Eso depende cómo se trabajen las candidaturas para el año que viene, vamos a tener los resultados. Yo sinceramente espero que Argentina no vuelva a tener un gobierno de derecha como el de Mauricio Macri, porque no va a ser posible salir adelante después de eso. Son atropellos jurídicos realmente muy graves, y me parece a mí que nosotros estamos en condiciones, le aseguro que estamos en condiciones de evitar eso. Como país lo hemos hecho en otras oportunidades. Esperemos que esta vez también. Doctor Rosansky, muchísimas gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. A usted muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Palestina, este viernes el presidente Mahmoud Abbas exigió el fin de la ocupación de Israel en el marco de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Belén. Biden señaló que no ha cambiado su compromiso con la solución de dos estados, Israel y Palestina, establecido por la ONU en 1967. Pero ¿será que hay algo de sinceridad en esas palabras? ¿Habrá algo para creerle al principal aliado en esta región del mundo de Israel? Pues vamos a verlo, lo analizamos al volver en el Noticias.
Ediciones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional al premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Se recibirán trabajos que conceptualicen sobre la experiencia nuestroamericana hasta el día 1 de agosto de 2022. Serán seleccionadas 3 obras para su publicación en formato libro, impreso y digital. Más información en www.sicus.org.ar/premio. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. En noticias Cisjordania, este viernes el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, le asegura al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que la paz de Oriente Medio comenzará cuando Israel se retire de territorios ocupados de Cisjordania y se permita la construcción del Estado palestino. Vamos a revisarlo. Este viernes, el presidente Mahmoud Abbas recibió a Joe Biden en la ciudad de Belén, con una agenda que parece imposible: fortalecer las relaciones bilaterales y evaluar cómo Estados Unidos puede contribuir a impulsar una justa y verdadera paz en Oriente Medio. En consecuencia, la primera autoridad palestina destacó que se debe exigir el cese de la ocupación israelí y más esfuerzo internacional para proceder a la creación del Estado palestino, tal como lo estableció la ONU en 1947. La clave para la paz y la seguridad en nuestra región comienza con reconocer el Estado de Palestina y otorgar al pueblo palestino sus derechos de acuerdo con decisiones internacionales legítimas, y resolver todos los problemas relacionados con la situación actual, incluidos los problemas de los refugiados palestinos. Por su parte, el presidente Biden, que venía de firmar un acuerdo de seguridad con Israel para crear un frente unido contra Irán, instó la solución entre los dos estados y reconoció el sufrimiento que ha vivido todo este tiempo el pueblo palestino. Mi compromiso con el objetivo de una solución de 2 estados no ha cambiado en todos estos años. 2 estados a lo largo de las líneas de 1967 acordaron mutuamente intercambios. Sigue siendo la mejor manera de lograr la misma medida de seguridad, prosperidad, libertad y democracia. Para los palestinos e israelíes, el pueblo palestino merece un Estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. El presidente Abbas exigió a Biden eliminar la Organización para la Liberación de Palestina de la lista de grupos terroristas de Estados Unidos y reabrir la oficina de la organización en Washington. Asimismo, señaló que se debe poner fin al apartheid contra el pueblo palestino y detener la construcción de nuevos asentamientos para colonos israelíes en la Palestina ocupada. Señor presidente, tras 74 años de la Nakba, desalojos y ocupación, no es hora ya de acabar con la ocupación, le dijo el presidente palestino a Biden. Según informe de la organización B'Tselem, en el 2021, las fuerzas de seguridad israelí mataron a más de 300 personas, incluidos 71 niños. También ese mismo año, la ONU informó que mataron a 78 niños palestinos, hirieron a otros 982 y arrestaron a 637. Igualmente, un grupo de derechos humanos israelí reveló en mayo del 2022 que en las cárceles de Israel habrían unos 4.523 reclusos palestinos, de los cuales 2.441 son prisioneros sentenciados, 1.478 detenidos en prisión preventiva y 604 detenidos administrativos recluidos sin juicio.
Este es el escenario de esta visita tan anunciada, como diríamos coloquialmente, cacareada por medios corporativos del presidente Joe Biden a Israel y a Palestina. Para esto nos acompaña, para este análisis, Oscar Rotundo, analista en temas internacionales en el portal de periodismo internacional alternativo Pía Global, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Oscar, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Le cree usted cuánto, un poquito, de pronto un poquito más al presidente Joe Biden de esto que dijo en esta declaración conjunta con Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina? Cuando uno escucha estos alegatos por parte del presidente Biden, no puede salir del estupor, ¿no es cierto? Porque la agenda de Biden no es una agenda de paz, es una agenda de revista. Vaya donde vaya, él siempre va a generar la posibilidad de desarrollar más dominación, más colonialismo, más conflicto. Y obviamente su visita al presidente, su visita a la región, responde más a las necesidades de la conformación de un instrumento bélico como la mini OTAN, que quiere formar junto con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Sudán, Marruecos, Egipto, aliados de Israel, que por llevar la paz o darle algún tipo de esperanza al pueblo palestino. El pueblo palestino tiene la esperanza en la lucha. Si el pueblo palestino resigna la lucha, pierde la esperanza y pierde toda posibilidad de no ser subyugado por el Estado de Israel, que está violando constantemente los derechos humanos, los derechos internacionales, cualquier tipo de jurisprudencia de la que se pueda haber visto en el siglo XX y en el siglo XXI, Israel los ha violado absolutamente todos con la anuencia y la complicidad de Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira este viaje que está desarrollando el presidente Biden, obviamente no puede estar observando una posibilidad de paz, sino al contrario. Y hay otro elemento también. El presidente Biden viene de fracaso en fracaso. Fracasó en la cumbre de las Américas y fracasó con el grupo del G20 en sus intentos de continuar o desarrollar un instrumento que posibilite escalar la guerra contra Rusia. Ahora se sitúa justamente en Oriente Medio para poder desarrollar otro instrumento que desestabilice la región, y sabemos que su objetivo es China, que su objetivo es Asia Central, que el peligro fundamental que él ve en esa región es la unidad multipolar que se viene construyendo, y uno de los artífices de esa unidad multipolar que se está desarrollando es Irán, el gran enemigo de los programas bélicos de Estados Unidos y del grupo atlantista anglosajón en la región. Todo esto sin duda no es parte del análisis de los medios de comunicación, que solamente se remiten a contar lo que se dijo en esta reunión, pero olvidan, por ejemplo, algo que ya comentábamos en la nota que nos precedía: son 300 personas que han sido asesinadas en el año 2021 por parte de fuerzas de ocupación de Israel contra el pueblo palestino. Entre ellos hay 71 niños y niñas y además adolescentes. Algunos incluso por solamente salir a protestar con una pancarta o por lanzarle una piedra a un soldado israelí, eso ya es motivo para perder la vida. Sin embargo, cuando se ven esas declaraciones del presidente Biden, donde él dice que Palestina merece ser un pueblo soberano e independiente, digamos que si vamos a plantearlo en un asunto de carácter hipotético, Oscar, y es que esa sea la decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuánto de la injerencia en política exterior tiene el gobierno de Joe Biden sobre Israel y sobre el sionismo dentro de Estados Unidos, para que por lo menos se desescale el nivel de terror que sufre el pueblo palestino por culpa de Israel? Hay una situación que es muy puntual. El fracaso en la política exterior de Estados Unidos bajo la administración Biden es evidente en todo y fundamentalmente en Asia Central. Ahora, como socio de Israel, su sociedad está basada en el colonialismo.
Y ese colonialismo es irrenunciable tanto para Israel como para Estados Unidos. De ahí que cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de iniciativa que trate de enarbolar a Estados Unidos no va a ser nunca en dirección hacia la paz. Al contrario, no hay organismo internacional que haya puesto el acento. Por ejemplo, hablamos de la prensa. Ha sido asesinada una periodista por un francotirador que hoy goza de la impunidad, tanto del Estado de Israel como del presidente de Estados Unidos, porque ni siquiera ha mencionado ese hecho aberrante, que una colega que estaba cumpliendo con su deber, y estaba cumpliendo con su deber en un lugar que iba a ser, en un campamento de refugiados, en Jenin, que iba a ser atacado por Israel, ante la presencia de la prensa, que ellos no tenían en cuenta esa posibilidad, utilizaron un francotirador para cegar la vida por segunda vez, digamos, ese segundo periodista que muere en el mismo tipo de circunstancias, para que no pudiera mostrar la realidad de un pueblo que está siendo exterminado de una manera sistemática, constante, niños, mujeres, ancianos, no solamente los militantes que están en lucha. Entonces, con ese escenario, con ese panorama, ¿cómo se puede hablar de paz? ¿Cómo se puede hablar de institucionalidad? La institucionalidad no la puede garantizar ni la autoridad palestina, ni las Naciones Unidas, y mucho menos el gobierno de Estados Unidos. Para finalizar, en este marco hay otro asunto que preocupa muchísimo de manera permanente, que además desde esta parte del mundo no se logra a veces comprender su real dimensión. Hay que estar en el terreno para conocer cómo los pueblos palestinos, no importa en qué parte de Cisjordania, son prácticamente desplazados, sus viviendas derribadas para que lleguen los colonos israelíes, que además son llevados no de Israel, sino de distintas partes del mundo, sobre todo de Europa, para colonizar esos territorios con altos niveles de violencia. ¿Por qué crees que además se ha buscado esta manera de también atentar contra el pueblo palestino? Porque la única forma de poder mellar la voluntad de libertad, de lucha que tiene el pueblo palestino es exterminándolo físicamente, porque desde 1948 han tratado de hacerlo por todos los medios, han generado la expulsión de millones de personas, han generado el encarcelamiento de miles de ciudadanos, de miles de luchadores y de ciudadanos palestinos, como ustedes lo referían, y no han podido quebrar la voluntad de lucha de ese pueblo, digno pueblo palestino que sigue peleando por existir, por tener su territorio, el territorio que legítimamente tenía en 1948. Entonces están recurriendo al exterminio sistemático de los palestinos para poder ir ocupando ese territorio. ¿Crees entonces que es parte de quebrar la voluntad de resistencia, esta estrategia de Israel? Yo creo que es la estrategia inútil por parte del sionismo de tratar de quebrar la voluntad de un pueblo. Eso no lo van a poder lograr, al contrario, la resistencia cada día es más fuerte, y yo creo que en la medida que Asia Central se vaya fortaleciendo, que el multipolarismo se vaya fortaleciendo, las esperanzas de encontrar una Palestina libre y soberana van a ser mucho más reales que las que puede ofrecer Occidente en decadencia. Muchas gracias por ese análisis, Óscar. Será hasta la próxima. Gracias. Un gusto grande estar con ustedes y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Hasta entonces, sigan siempre con Telesur.
firma un importante convenio para la producción de NPK. ¿Qué es NPK? Es el fertilizante más importante del planeta, porque ayuda a elevar la producción agrícola y porque además nos permite fortalecer nuestro sector productivo. En 2023 nuestra planta ya entrará en operación. Que teniendo una planta de fertilizantes con seguridad, vamos a abaratar los costos de operación en el campo agrícola y en la siembra. NPK abrirá una nueva era para impulsar y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Ya está aquí el presidente. Esta estrategia nacional de mejorar la productividad de la tierra y convertirnos en un gobierno, en un país que sea autosuficiente en la producción y consumo de sus propios alimentos, es decir, la seguridad con soberanía alimentaria. Muchas felicidades en buena hora para nuestros hermanos cochabambinos. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las secuelas del paro popular de junio en Ecuador todavía persisten. Decenas de personas heridas no han recibido atención médica adecuada y muchas de ellas tienen que vérselas por su cuenta para acceder a medicamentos, prótesis o otras medicinas y atenciones, como es el caso de Daniel Zaragozi. Pero lo de fondo es que la represión de Guillermo Lasso parecería que queda en la impunidad, pues todos los actores políticos han quedado callados frente a eso, o al menos no han presionado para una verdadera investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Incluso algunas entidades de defensa de esos derechos humanos